Yo y mi familia estudiamos todos los días la escritura. Siempre tenemos 3 momentos al día, por lo menos tratamos de tener 3 momentos al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, en el cual congregarnos como familia, reunirnos y estudiar la escritura. Hemos recibido una revelación sorprendente, increíble y muy clara, no tiene matices, es una cosa clara como el día. Y es que el diablo no existe, es una superstición que nos han metido las religiones. Dime tú, en este libro, en todo este libro, dime tú, ¿dónde hay una guerra o una lucha entre el creador y alguien más? No hay, es mentira, no hay. Hoy hemos estudiado el primer libro de Reyes, pues no es Primera de Reyes, es Primero de Reyes, porque es un libro, no es una carta. Primer libro de Reyes 18, ¿verdad? Cuando Eliyahu, el profeta Elías, se enfrenta con los profetas de Baal. Entonces les dice, poner vuestro sacrificio. Ellos ponen su sacrificio y no ocurre nada. ¿Por qué no ocurre nada? ¿Por qué no aparece fuego en la ofrenda? ¿Por qué no aparece fuego en la ofrenda? O mejor dicho, ¿por qué Baal no se defiende a sí mismo cuando en Jueces 6 Gedeón destruye los ídolos de su padre? Y entonces dicen que Baal se defienda por sí mismo. O sea, no lo defendáis vosotros, que él se defienda por sí mismo. Y no existe, no aparece nadie. No aparece nadie. Pero es que no solo es esto la revelación. La revelación es que el Dios cristiano no existe tampoco. ¿Qué milagros ha hecho el Dios cristiano? ¿Qué testimonio está dando en el mundo el Dios cristiano? Si está ahora mismo todo Occidente bajo el dominio del Islam, cada día más. Los gobiernos están haciendo que el Islam se ponga por encima de estos países. Mi país, España, el primero. ¿Por qué? Porque tenéis un Elohim, tenéis un Dios sin poder. No hay un Dios que te ha mandado que tú vayas un domingo a una iglesia y le ofrendes tu dinero a un ladrón que es tu pastor. No existe eso. Eso no hay ningún creador, no hay ningún Elohim, no hay ningún Dios que haya mandado a hacer eso. Es una mentira. Es un Dios de palo y de piedra como cualquier virgen y como cualquier santo. El Dios que tú adoras, si es que tú eres cristiano, adoras a un Dios de palo y de piedra, que no tiene testimonio ninguno y que está demostrando que no tiene poder, porque hoy en día, ¿quién está ganando la batalla? ¿Quién está ganando hoy en día en estos tiempos? ¿Quién es el que realmente está demostrando dominio? Los gobiernos, las corporaciones, etcétera. ¿Qué pasó cuando apareció el COVID? Los pastores metieron la cabeza debajo de la tierra y dieron su número de tarjeta para que la gente les diera sus diezmos en su casa, donde salieron a hacer milagros, a curar a la gente que tenía COVID, porque no hay poder, no hay testimonio ninguno en el cristianismo, porque es una religión que niega la Torá. Aquí en este libro dice, cualquier profeta o cualquier hombre que no confirmare las palabras de esta Torá será puesto a muerte. Y lamentablemente, delante del Creador, todo pastor y toda persona que está cobrando diezmos y que está diciendo que hay que congregarse los domingos y las fiestas de guardar y las navidades y las semanas santas, está condenado a muerte según este libro. Está condenado a muerte, señores, porque estáis siguiendo a un Dios que no existe. El único Elohim verdadero es el Elohim de Israel que mandó guardar la Torá. Y no tiene enemigos, no tiene un adversario por ahí que va por el mundo engañando a la gente. No. Entonces, ¿quién es el que está engañando a la gente? Si no es ese diablo. ¿Cómo dice que pasó cuando David fue llevado a engaño y hizo un censo en Israel? En algunas traducciones dice que Hasatán, el diablo, le engañó para que hiciera un censo. Y en otras traducciones dice que Elohim le engañó. Elohim ha puesto un poder engañoso para todo aquel tibio que no quiere guardar sus mandamientos. Y las religiones son un poder engañoso que te hace creer que existe un diablo poderoso que puede torcerle el brazo a tu creador débil de domingo. ¿Por qué?
porque te hace creer una mentira para que seas totalmente manipulado y controlado ¿por quién? Por los que gobiernan esta tierra. Entonces, ¿quién es realmente el que lucha contra el Creador? Son personas individuales, son personas que no quieren guardar la Torá, que no quieren guardar los mandamientos y que se apoderan de un poder terrenal, ni más ni menos. Esa es la realidad. No hay un diablo, porque fíjate, en Apocalipsis dice, le infundieron poder y vida a la bestia para que la bestia hablara y para que la bestia se moviera. ¿Qué bestia es esa? Es una bestia inanimada, es una bestia muerta, es una bestia que no existe y le infunden un poder o una vida falsa para que parezca que habla. Si realmente hubiera una bestia verdadera, podría haber una lógica en creer en esa bestia o en rendirle culto, pero es que no existe, no hay ningún Hasatán, ningún Satanás, ningún diablo, no existe. Este mundo está bajo el dominio de personas que rechazan la Torá. Y nuestro Creador permite esa rebeldía porque está cayendo un juicio sobre los tibios. En este mundo hay tres tipos de grupos de personas. Los justos, que obedecen al Creador, los tibios y los impíos. Y Él ha creado a los tres. ¿Y por qué ha creado a los impíos? Como un juicio contra los tibios. Porque el tibio dice, lo vomitaré de mi boca. Más me valdría que fueras caliente o frío, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que si tú realmente crees que lo que dice tu Creador al comienzo de la Escritura, de que Él hizo una semana con 7 días y el séptimo día lo consagró, lo apartó y lo hizo diferente, y Él nos manda en Éxodo 20 que tenemos que honrar y guardar ese día para hacerlo un día K2 y un día que hay que descansar, ¿vale? Si tú sabes, o si no deberías saberlo, que el Imperio Romano en el año 325 a través de Constantino cambió la semana, porque dice el libro de Daniel que la bestia cambiaría los tiempos y la ley. ¿Y la bestia qué es? Roma. Es un ser muerto. Son personas que deciden desobedecer y desacatar los mandamientos del Creador y que arrastran a millones en su engaño, que son los tibios. Entonces dice, la bestia cambiará los tiempos y tú vives con unos tiempos cambiados porque tú glorificas el domingo, te congregas el domingo. Entonces, el domingo es el primer día de la semana, pero la ramera, Roma, lo ha puesto como el último día de la semana para que tú no glorifiques el día de Shabbat y no lo guardes como un día K2 y no descanses en él porque ese es el mandamiento de nuestro Creador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el engaño no es porque nuestro Creador permite un diablo malo, sino simplemente son personas que crean las religiones para engañarte. Tan sencillo como eso. Y al Creador no le tuerce nadie el brazo. El diablo es un invento de las religiones para que tú creas en un ser poderoso que quiere poseerte, que quiere matarte, que quiere enfermarte, que quiere que sufras, que quiere que peques y que te alejes de tu Creador, pero no existe. El único diablo verdadero que existe eres tú o soy yo cuando desobedecemos al Creador. Y el único poder que puede tener la desobediencia en esta vida es el poder que tú le das a esa desobediencia cuando no guardas los mandamientos de la Torá. La Torá es unos deberes que nos ha puesto el Creador. El Creador te quiere mucho, pero te dice, tienes que hacer unos deberes, porque tú a tu hijo cuando le pones deberes no es porque tú le odias a tu hijo, tú le quieres que aprenda y quieres que sea mejor, quieres que progrese y quieres que evolucione, entonces le pones unos deberes. A nosotros nos ha puesto unos deberes. Pero ¿qué dice el cristianismo? No tenemos que hacer ningunos deberes porque es todo por fe. Pero el mentiroso, falso Pablo de Tarso, que ha sido totalmente demostrado en esta generación, que no fue un verdadero profeta y no fue un verdadero apóstol, nunca caminó con el Mesías y nunca se encontró con él, ¿vale? Entonces, la realidad de Pablo es que está también condenado a muerte porque él no confirmó la Torá. Confirmó la Torá en un pasaje por ahí, pero luego dice, ya no estamos bajo el yugo de la Torá, ¿verdad? Condenado a muerte por la Escritura.
Y la muerte de Pablo de Tarso va a ser que en esta generación la gente ya está dejando de creer, y no va a pasar a esta generación para que toda la humanidad se dé completa cuenta de que Pablo de Tarso ha sido un agente romano para desvirtuar y engañar, desvirtuar las escrituras y engañar a la humanidad. ¿Y qué decía Pablo? Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades y dominios espirituales en los aires. ¡Mentira! ¡Mentira! Nuestra lucha es contra carne y contra sangre, porque aquí estaban los profetas de Baal, y cuando los profetas de Baal dejaron su sacrificio, no había Baal. No había Baal. ¿Por qué? Porque no hay diablo. No hay diablo. Está nuestro Creador, y nuestro Creador permite que los malos te engañen con su religión, porque tú eres tibio y no te has decidido a guardar esto. Si tú realmente te comprometieras a guardar los mandamientos de tu Creador, se abrirían tus ojos realmente a la voluntad de tu Creador y dirías: wow, nadie le puede torcer la mano, solamente yo lo estaba haciendo. Pero ahora que yo le puedo obedecer, no hay ningún diablo, no hay ningún adversario. El único adversario es aquella persona que viene a engañarte, que viene a matarte, que viene a mentirte, y esa persona tú tienes total poder sobre ella. ¿Por qué? Porque tú tienes los mandamientos de tu Creador y tienes contigo a un gigante que pelea la batalla y que le vence en batalla. Porque aquí en este libro, la única lucha que tiene nuestro Creador no es contra Hasatán, es contra Israel, porque Israel desobedece. Pero cuando Israel se alinea y guarda los mandamientos, entonces ¿qué? Lo cruje y lo parte por la mitad el enemigo que tenga Israel. Nuestro abacados lo hace. Fíjate, Gedeón, miles había para la batalla, miles. Y nuestro Abba dice: vais a creeros que sois vosotros los que vencéis por vuestra propia fuerza. ¡Fuera! Y deja 300 solo. Ahora dicen que Esparta, y hacen la película de 300 y tal. Mentira, aquí está el original. Gedeón. Eran más de 3.000 hombres y se quedan en 300. Y siendo 300, nuestro Elohim coge a los filisteos y los destruye completamente. Hace que luchen entre ellos y los destruye. Entonces no necesitas nada para vencer. Lo único que necesitas es guardar esto, los mandamientos de tu Creador, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, no mentir, no robar, no des el diezmo a un ladrón que te está mintiendo, te está engañando, se está lucrando con tu ignorancia. Y no digas: líbranos de Hasatán. No dice líbranos de Hasatán, no dice líbranos del diablo, dice líbranos del mal. ¿De qué mal? Nuestro propio mal, porque nosotros somos Hasatán. El único Hasatán que ha existido durante toda la humanidad es la desobediencia. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos fueron Hasatán. Hasatán significa adversario. Tú eres tu propio adversario si estás escuchando esto y dices: no, pero la Torá ya pasó porque Pablo dice que es por gracia. Pues te vas al infierno. Y eso sí existe. El infierno sí que existe. Porque el infierno es un lugar no de tormento eterno, es un lugar de castigo para destrucción. Y Masías, que dijo en Apocalipsis 22:12, dice: he aquí que yo vengo y conmigo mi galardón para premiar o castigar a cada uno según su obra. No es la fe que tú tienes, porque Santiago le dijo en una carta a Pablo de Tarso: tú crees, bien que haces, los demonios también creen y tiemblan. El hecho de que tú creas que hay un Masías que se llama Jesús o Jesucristo o como le quieras llamar, su nombre de verdadero no es ese. El hecho de que tú creas en él no significa nada. Si tú luego eres un pendenciero, eres un vicioso, eres una persona falsa, finges amor por los tuyos y no les tienes amor, no respetas a tu esposa, no respetas a tus hijos, no tienes una verdadera honra a tus padres, no tienes una verdadera vida correcta delante del Creador, mentira, mentira. Vas a ser destruido, destruido. No que vas a perecer, durante toda la eternidad vas a estar: ¡ay, qué dolor, qué dolor! Porque es que tienes un Dios tan malo que hace que la gente esté sufriendo toda la eternidad. Tú imagínate que te quemas con una cerilla 2 segundos. ¡Qué dolor tan grande! Pues imagínate ahora un día entero. Ahora imagínate 3 años, ahora 3.000 años, ahora 3 millones de años. ¿Tan malo es tu Creador de hacer eso? No, tu Creador te está dando una vida entera para que tú te arrepientas y creas.
y digas, es verdad, esto de las religiones me han engañado, este pastor mío es un mentiroso, este Dios cristiano no hay testimonio, el cristianismo en sí es una religión muerta que está demostrado que está muerto y enterrado, no hay un testimonio porque no se guarda la verdadera Torá. Entonces dice, bueno, si no hay un arrepentimiento sincero y no nos volvemos al Creador y no guardamos sus mandamientos, hay un infierno, hay un lugar de destrucción, ya está. Y para el que realmente se agarra del Creador y para el que realmente ama a su Creador y quiere con todo su corazón y con toda su mente guardar sus mandamientos y obedecerle, porque el amor es obediencia. Como dijo Juan, dice, nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos. Entonces ese tiene la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La inmortalidad en esta tierra. No el cielo que te han vendido en el cristianismo, que cuando te mueres te vas al cielo. No. La inmortalidad, la resurrección de los muertos para vivir eternamente en esta tierra hasta que pasen los 7000 años y después en la Jerusalén celestial. Entonces, tu grandísimo enemigo, el diablo, ha desaparecido. Solamente has quedado tú con tu desobediencia y yo con la mía. Yo he desobedecido y he pecado como todo el mundo hasta que te das cuenta de que no hay un diablo que te quiere tentar y que te quiere que seas malo y que peques. No. Esos son creencias místicas espiritualoides que te alienan de la realidad. La realidad es que tú eres el templo y tú decides si eres un templo kadosh, apartado delante del Creador, o si eres un templo profanado por el mal y por el pecado. Entonces, ahí es donde tú tienes la oportunidad de ser un israelita, porque aquí no se convoca a cristianos. Aquí en ningún momento de la Escritura te está diciendo que tú te tienes que volver cristiano, tienes que ir a una iglesia evangélica, tienes que hacer una oración de fe que son como unas palabras mágicas. Yo recibo a Jesucristo en mi corazón y lo declaro Salvador, Señor y Salvador de mi vida. Ya soy salvo. Joder, qué fácil, ¿no? Pero sin embargo todos los días tienes que ir a trabajar porque si no tu jefe te echa de tu trabajo. Fíjate, ¿qué jefe más bueno tienes? Que tienes que trabajar todos los días. Pero qué creador más buenísimo tienes, que no tienes que hacer nada, ya te ha dado totalmente la salvación. Y eso no es así. Aquí hay hombres que han tenido que jugársela, hay hombres que han tenido que luchar, que han tenido que pelear batallas, que han tenido que vencer todas sus malas inclinaciones. Y esa es la salvación, el realmente poder ser fructífero, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que dan fruto bueno y hay algunos que dan fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo será cortado y echado al fuego. De eso habla. Es que realmente tú no puedes coger esta escritura y decir, aquí todo el mundo dice lo mismo, pero luego al final hay un tipo con 14 cartas que dice, no, ahora todo cambia, ahora ya no hay que guardar la Torá. Ahora hay que... No, eso no es mentira. Investiga a Pablo de Tarso. Este vídeo no es sobre Pablo de Tarso. Investiga a Pablo de Tarso, investiga sus mentiras. En este canal ya está totalmente demostrado todas las paparruchas y todas las falacias de Pablo de Tarso. Aquí lo que vengo a decirte es que el único diablo que hay es un ser fantástico que ha creado tu religión para engañarte. No existe ningún diablo. No hay ningún diablo. Entonces cuando el Mesías, Mashiach, fue al desierto, fue tentado y se le acercó Hasatán y le dijo, si postrado me adorares te daré los reinos de la tierra. ¿Así? ¿Y quién era ese? Era la misma inclinación, la misma naturaleza humana del Mesías que estaba siendo tentado, porque él decía, yo puedo hacer las cosas de otra manera, yo puedo ser un rey poderoso, puedo utilizar mi inteligencia, puedo utilizar mi persuasión, hasta puedo utilizar violencia física y convertirme en rey y hacer que todo el mundo me adore. Pero no era el camino, porque él era Elohim, él era persona, hombre, pero era Elohim también. Y tenía que ser tentado porque tenía una naturaleza humana que venía de Adán, venía de la corrupción del pecado de Adán, pero él, al ser Elohim, venció esa corrupción y al morir resucitó y venció la muerte. Entonces, era él mismo. Si has visto la película de Superman 3, Superman 3 llega a un punto en la película que se enfrenta consigo mismo. Hay un Superman por un lado y otro por otro y hay una lucha, ¿verdad? Están en un vertedero, en una especie de cementerio de coches y hay una lucha entre ellos, pero lo que te está mostrando realmente es una imaginación, es una metáfora, porque es una lucha espiritual de él consigo mismo. Y al final, cuando él vence a la otra inclinación,
vuelve en sí y ya desaparece la dualidad y vuelve a ser uno. Siempre había sido uno, pero era una lucha interior. Obviamente estamos hablando de una película de Hollywood totalmente fantasiosa, ¿no? Pero hasta a veces las películas te muestran algo de la realidad y las películas tienen mucha Biblia. O sea, por ejemplo, Star Wars y El Señor de los Anillos están 100% basados en las escrituras, hasta hay nombres y todo. Y esto es igual. Esto te está mostrando de alguna manera lo que pasa con nuestro Masías cuando vino a la tierra. Él tuvo una inclinación humana a hacer las cosas de dos maneras. Él podría perfectamente, cuando estaba en el pináculo del templo, podía perfectamente haber saltado y haber volado. Y entonces todo el mundo hubiera dicho, wow, este hombre tiene superpoderes. Él lo hubiera podido haber hecho. Y hubiera ganado fama mucho más rápidamente. Pero sin embargo lo hizo de la manera correcta, como vino a hacerlo, haciendo milagros, sanando a la gente, dando palabra de vida. Y eso así tenemos que hacer nosotros. No tenemos un adversario. El único adversario posible en tu vida son tus propios pecados. Ese es mi vídeo, por supuesto. Para mí es una bomba esta revelación que me ha dado mi creador. Por supuesto, el Dios cristiano es igual. O sea, es como las vírgenes, los santos, todo eso son unos postes que te ponen ahí para que tú digas, wow, tiene poder, pero no tiene ninguno. Y el diablo es igual. El diablo no tiene poder ninguno. No existe ningún diablo. Existen unas personas en este mundo que se han juntado, una serie de recursos a través del robo, de la mentira, y saben subyugar a los demás porque los demás son tibios y no tienen a Elohim verdadero. Si realmente esos tibios tuvieran el verdadero Elohim, serían un ejército invencible y nadie podría vencerles. ¿Por qué ocurre todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo el engaño que hay? Por supuesto que no voy a entrar en eso porque es otro tema. Pero todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, obviamente, es un engaño y una mentira de parte de los gobiernos, de parte de las corporaciones, de parte de los grandes poderes gubernamentales y supragubernamentales. Entonces, ¿por qué tienen poder sobre la gente? Porque la gente está metida en su religión y no tienen al Elohim verdadero. Pero Ezequiel 37 habla de un ejército que está completamente devastado, que está completamente muerto, que está completamente seco, esos huesos, ¿verdad? Pero Ezequiel suelta palabra de vida y esos huesos empiezan a tomar forma y se convierten en un ejército. Ese es el ejército que hoy en día se está reuniendo, que es el pueblo verdadero de Israel, que va a ser reunido en un lugar y van a ser juntadas las 2 casas y las 12 tribus. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos despertando y nos estamos quitando el sueño que nos han metido las religiones durante todos estos 2000 años. Y nuestro abacados te está despertando, te está demostrando el verdadero poder que tienes. Aunque seas una persona modesta, aunque no seas una persona con grandes recursos económicos, con grandes conocimientos, no tienes un poder físico, no tienes un poder militar, no tienes un poder económico o socialmente no eres una persona muy considerada, pero si tienes los mandamientos del Creador, tienes al Rey de los ejércitos de tu lado y vas a vencer cualquier batalla, vas a hacer milagros, prodigios. Y nuestro Creador nos va a mostrar sus grandes milagros y sus grandes maravillas, mucho más que en tiempos de Moisés, mucho más que en tiempos del Éxodo, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Estamos en unos tiempos, la verdad, donde estamos descubriendo cosas muy importantes y donde vamos a ver cómo nuestro Creador, Rey de los ejércitos, no tiene un enemigo espiritual que está en el cielo, sino que el único enemigo que tiene son las personas que no quieren acatar su Torah, sus mandamientos. Que el Creador te bendiga de verdad, repasa todas estas escrituras que te he compartido y bueno, ponme en los comentarios qué te parece lo que estoy hablando. Obviamente es un tema bien profundo, seguramente que algunos tendréis vuestros argumentos o vuestras objeciones, que son totalmente válidas porque estamos aquí para hablar de la escritura. Y bueno, realmente lo que yo digo es así. ¿Por qué los profetas de Baal, cuando Elías los reunió, no pudieron hacer que su sacrificio ardiera? ¿Por qué cuando Gedeón tiró ese ídolo no se pudo levantar ni defender por sí mismo? Porque no hay Hasatán. Es un muñeco que han creado para darte miedo y para justificarte, porque tú vas a decir, ay, he pecado, pero es que el diablo me cegó.
el diablo me tentó. No, 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 amiguete, no. La realidad, tú te tientas a ti mismo. Si tú pecas es bajo tu propia única responsabilidad. Por eso, obedezcamos a nuestro Creador y veamos cómo nuestro Creador va a ganar la batalla contra nuestro verdadero enemigo, que son personas de carne y hueso, porque nuestra lucha sí es contra carne y contra sangre, contra todo aquel que se opone a nuestro Creador. Shalom.